Para los que nos están viendo por YouTube, vamos a pedirle que vea un video que vamos a dejar en la descripción de abajo. Pero antes de empezar, bienvenidos los que están escuchando por podcast. Si usted pudiera verlo en YouTube, yo se lo recomiendo. Este es un estudio que es tan visual que yo creo que se necesita ver, pero igual lo puede escuchar en podcast si es la única forma. Yo estoy segura que va a bendecir su vida. Yo recuerdo cuando era pequeña que cuando iba a la escuela, dos de las cosas que a mí más me gustaban era, lógicamente, el recreo y ciencias naturales. Para mí las ciencias naturales no era una clase, a mí me fascinaba, yo vivía por la naturaleza, me encanta la naturaleza y era de mis materias favoritas, matemáticas la menos, ciencias naturales en la que más. Entonces, este estudio a mí me gustó tanto y espero de verdad que sea también así impresionante para usted. Traté de hacerlo en uno solo y como ya saben que yo me extiendo un poquito, no voy a poder terminarlo el día de hoy, pero estoy segura que se van a quedar picados para la próxima. Luis Pasteur decía que un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver cómo la Biblia va de acuerdo a lo que la ciencia va descubriendo, porque no es como que la ciencia estaba descubriendo nada nuevo. Todo lo que la ciencia descubre viene a asegurar lo que ya la Biblia nos ha dicho. Y entonces hoy vamos a estudiar lo del tabernáculo. Vamos a ver cómo el tabernáculo se relaciona en la forma en que Dios creó, no solo a nosotros, sino también a su Hijo y la obra redentora. A través del tabernáculo podemos entender tanto que vamos a tratar de abarcar lo más posible. Pero el día de hoy quiero que usted esté al tanto de algo, que del tabernáculo se habla en más de 50 capítulos alrededor de toda la Biblia. Si es algo en el que el Señor lo menciona en 50 capítulos, creo que es algo importante de que nosotros estudiemos. Y lo que significa el tabernáculo es lugar de su morada, lugar de habitación o lugar de residencia. Ya con eso podemos nosotros empezar a ver varias cosas. Antes de empezar, quiero que si usted quiere ser partícipe de las grabaciones en personales, entonces puede buscarnos en Michelle Ponciano Noticias y ahí también estamos subiendo datos interesantes como los que vamos a aprender el día de hoy. Así que ya de lleno el tema de hoy, el tabernáculo y mi cuerpo. De primero quiero empezar, nuevamente le digo, abajo está el link, abajo en la descripción para que usted vea el video, para que usted vaya por un paseo adentro del tabernáculo, pero quiero empezar por mostrarle cómo a lo largo, desde el inicio de la creación, hay dos cosas que siempre van a ser atacadas. Dos cosas. Una es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no creó la tierra, la creación, venimos de la evolución, venimos del mono, y eso nos lleva también hizo el hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Son dos de las bombas atómicas que el enemigo desde el inicio de la creación ha estado atacando. ¿Para qué? Porque el primero es para desacreditar a Dios y el segundo es para profanar la creación de Dios. Vamos a verlo más adelante. Vemos que desde la caída del hombre, la serpiente engaña y el hombre cae y sale de una posición de privilegio en donde el hombre podía acercarse libremente a Dios, la presencia de Dios no lo mataba, que era lo que ahora sucede. Si nos presentamos delante de Dios, nosotros caemos fulminados y empieza toda una historia de restauración. Usted sabe que son pocos capítulos los del inicio en el que el Señor habla de la caída, porque Él es tan bello. Él no toma mucho tiempo en estar explicando nuestra caída. Él está constantemente viendo cómo nos restaura y nos trae de vuelta al lugar donde debimos haber estado desde el principio. Y así es toda la palabra. Él empieza un proceso para levantar al hombre y restaurarlo y ponerlo en el lugar que al hombre le correspondía. Entonces, ¿qué hace? Dice desde Génesis, cuando él salen, ellos caen, pero le da una instrucción al enemigo.
Y le da, no una instrucción, le deja ver al enemigo cómo iba a hacer la cosa. Así va a ser la cosa. Voy a poner enemistad, Génesis 3:15, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta es la primera vez que aparece la palabra simiente. La palabra simiente es la palabra en hebreo sera, con Z, o la palabra en griego que significa esperma, que es de donde viene la palabra espermatozoide. De ahí es de donde estaba hablando el Señor. Voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente mía. Básicamente eso era lo que estaba diciendo el Señor. Quiere decir que el enemigo tiene también una simiente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces él empieza a formar ese camino para volver a reencontrarse con el hombre, ese quebranto que hubo de una relación libre entre el hombre y Dios, y él empieza a levantar una descendencia, empieza a levantar a un hombre, empieza a bendecir su descendencia, su simiente, y levanta de este hombre a Abraham, y él le dijo: de tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Nuevamente la misma palabra, sera o esperma. Y esta es la segunda vez que aparece esta palabra. Es la segunda vez que vemos en la Biblia que aparece la palabra simiente. Luego, entonces, Abraham tiene a Isaac y luego de Isaac viene Jacob. De Jacob sale un hombre, salen su descendencia de sus hijos y de sus hijos las 12 tribus de una nación, de donde más adelante vendría el Mesías, que iba a completar todo ese camino para nosotros volver a la presencia de Dios. Pero quiero hacer un hincapié en lo que es Jacob, porque Jacob, conocemos su historia. Jacob, la palabra Jacob significa el que sustituye. El que sustituye, el hombre que siempre estaba tomando un lugar que no le correspondía desde que nació. Él agarró el carcañal, dice, de su hermano gemelo. Luego le pidió su primogenitura a través de un plato de lentejas. Jacob tenía una personalidad, una naturaleza pecaminosa que constantemente le hacía pensar solo en él mismo. Esa naturaleza, la naturaleza de Jacob, la traemos todos. Creemos que todo el mundo da vuelta alrededor de nosotros. Creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros creemos que muchas veces todo debería de ser a nosotros, todos deberían de rendirnos pleitesía, es acerca de mí, de lo que yo puedo conseguir, ya sea con la bendición de Dios o sin la bendición. Ese era Jacob. Y Jacob llega a un punto donde él se devuelve después de años y años, se regresa como un hombre muy adinerado. Él ya había prosperado en ganado, en mujeres, en hijos, y él decide ponerse a cuentas con su hermano. Cuando Jacob entonces se encuentra a punto de encontrarse con su hermano, llega al punto en el que usted y yo nos hemos encontrado con Dios. Ese momento en el que decimos, estoy cansado de pelear por lo mío. Estoy cansado de todo el drama alrededor de mi vida. Estoy cansada de estar en mis propias fuerzas. Estoy cansada de este pleito, de esta distancia. Estoy cansada. Y Jacob le dice, yo no te voy a dejar cuando él se encuentra con el ángel de Jehová en medio de ese desierto antes de enfrentarse con su hermano. Él le dice, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y en ese punto es donde Dios muchas veces nos quiere hasta que digan, ya te cansaste del drama, ya te cansaste de todo el pleito, ya te cansaste de tu vida, ya te cansaste. Mire, yo tengo 53 años y le digo, es más de un siglo en el que ya yo llevo caminando en esta tierra y a veces uno se cansa. El caminar en la tierra es cansado. Y llega Jacob a encontrarse con el Señor y es hasta aquí que Jacob, su naturaleza es cambiada. Yo no sé si alguno de ustedes se ha encontrado en ese punto,
pero yo creo que llega un punto donde todos nos encontramos y decimos, Señor, si tú no arreglas esta situación, yo no la puedo arreglar. He tratado de ser buena, he tratado de ser espiritual, he tratado de ser buena madre, buena hija, buena esposa, buena. Si tú no me cambias la naturaleza, hay algo en mí que me va siempre a jalar para atrás. Tiene que haber un cambio de naturaleza completa. Y ese cambio de naturaleza fue cuando Jacob se encuentra con Dios y le dice, de aquí no me voy hasta que me bendigas. Y no estaba hablando de una bendición monetaria, porque él venía a los ojos de aquellos hombres que eran de aquella época. Él era un millonario, tenía pero para tirar. Este hombre estaba pidiendo una bendición espiritual, estaba pidiendo un cambio de vida, estaba pidiendo que realmente Dios lo transformara. Y dice la palabra que cuando el hombre con el que él estaba batallando vio que no ganaría el combate, porque a veces somos tan tercos, Jacob significa esa terquedad, tipifica esa terquedad en la que nosotros queremos pelear con Dios, pero sabemos que no vamos a ganar y Dios nos tiene que tocar la cadera, porque la cadera, dice en ese momento, se le dislocó. Y desde ese día hubo algo en la vida de Jacob que cambió su naturaleza, y no solo cambió su naturaleza, también cambió su nombre. Y dice, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con el tabernáculo? ¡Ja! Yo lo voy a llevar al punto de donde está el punto en el tabernáculo de su cadera, para que usted vea lo importante que es que Dios toque esa parte nuestra. La cadera significa la lucha de pensamientos, la voluntad de la persona, porque mire, primera de Pedro 1:13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos es donde está la parte de atrás de la cadera, y dice, no os conforméis que antes tenías a esto que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Decía, no se aferre a caminar como usted está acostumbrado a caminarse. Dice, ciña los lomos de su entendimiento. Entonces, basado en eso, vamos ya un poquito más para adelante. Sus hijos son llevados a Egipto, los hijos de Jacob. Y más adelante el Señor decide sacar a su pueblo, y es Moisés a quien Dios usa, a quien Dios le da el diseño del tabernáculo. Ahora sí estamos entrando un poquito ya más al tema del tabernáculo. Él le da el diseño perfecto, le dijo, tal cual, así lo vas a hacer. No le dijo, puedes ir a comprar ahí a Sherwin-Williams y tú escoges el color, o puedes colgarle una foto de tu abuelita, o puedes ponerle un mantel por aquí. El Señor le dijo, no vas a cambiar absolutamente nada. Nada, tal cual es el diseño, así lo vas a hacer. Y así lo hizo Moisés. Pero ¿por qué la necesidad de un tabernáculo? ¿Por qué? Si en Hechos la palabra nos dice en Hechos 7:48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Lo que el Señor está diciendo es, yo no necesito que ustedes me hagan nada para que yo more, porque mía es la tierra, yo ahí moro. Entonces, ¿por qué la necesidad de un tabernáculo? Mire lo que dice Éxodo 29:42. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual dice, mire lo que dice, me reuniré con vosotros para hablaros allí. En otras versiones o en otros pasajes donde él dice, yo me reuniré allí con vosotros, dice, entre vosotros o en vosotros. El tabernáculo era nuevamente ese eslabón perdido para que nosotros pudiéramos tener acceso a él nuevamente sin morir. Esa es la razón del tabernáculo. Pero cuando vino el tabernáculo y ya el tabernáculo fue construido, entonces el templo, lo que sabíamos que era el templo, es construido en Jerusalén. El Señor Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y en efecto, en el año 70, ese templo hasta el momento derrumbado. No hay templo. No hay tales. Entonces, ahora, ¿dónde mora el Espíritu de Dios?
Primera de Corintios 6:19 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces esto nos deja claro, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, pero el Señor va a venir a reinar justo donde ese templo solía estar. Ahí va a ser las oficinas centrales del gobierno de Jesucristo cuando Él venga a reinar por 1000 años. Entonces, ese lugar va a ser muy peleado y usted lo ve en las noticias. Usted también puede ver de que si Él es el que va a reinar desde ese lugar, antes de su venida va a haber un ataque frontal por ese pedacito de tierra donde estaba el templo y también va a haber un ataque frontal al cuerpo de Cristo que lleva el Espíritu de Dios, que es el cuerpo humano. Uy, entonces ahora sí yo lo invito a entrar al tabernáculo. Esta es una visión de lo que nosotros hubiéramos visto cuando ellos acababan de ensamblar el tabernáculo y aún las tribus no se habían colocado a los alrededores como había instrucción. Así se hubiera visto el tabernáculo. Si el tabernáculo lo hubiéramos visto desde ojo de pájaro, desde una visión de o de, no, ahora lo más moderno, desde un dron, esto es lo que usted hubiera visto desde arriba, sin el techo, sin la cobertura. Esto es lo que nosotros hubiéramos visto. Y vemos que dentro del tabernáculo hay unos patrones y siempre es el patrón de 3. Habían 3 lugares en el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El espíritu, el alma y el cuerpo. El atrio representaba el cuerpo y la carne, el lugar santo el alma y el lugar santísimo el espíritu. Vemos ese patrón en el atrio: la puerta, el altar de bronce y la fuente, un número 3. En el lugar santo, la mesa de los panes, el altar de incienso y la menorá. Y en el lugar santísimo, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Entonces vemos un patrón de 3 porque es la representación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en nuestro cuerpo vamos a ver que tenemos piel, músculos y huesos, siempre el patrón de 3, cabeza, tronco y extremidades. Vemos ese patrón una y otra vez. Y vamos a ver cómo el cuerpo está representado en el arca, en el santuario. Este se le llamaba el santuario porque era santo para Dios. Y cada parte, así como su cuerpo, ¿verdad? Usted puede decir, tengo piernas, pero sin la cadera mis piernas no funcionan. Tengo cadera, pero sin la columna vertebral no funcionan. Entonces, tengo cabeza, pero sin toda mi caja torácica, sin los hombros, sin las clavículas, nada funciona. Todo está unido una cosa con la otra. Vemos entonces, vemos que cada una de las partes del cuerpo se va a representar en el tabernáculo. Algo impresionante. Cada cuerpo se une con el siguiente y vemos el sello de Dios, el nombre de Dios, lo vamos a ver hasta en los más mínimos detalles. Así que de primero, antes de entrar, porque ya se lo mostré, pero antes de entrar, vamos a ver el nombre de Dios. Con esto vamos a terminar. Así que téngame paciencia. El nombre de Dios, Yod-Hei, Vav-Hei, que se lee de derecha a izquierda en el hebreo, se escribe así como usted lo ve abajo, Yod-Hei, Vav-Hei. Ese es el nombre de Dios. Cuando vemos el nombre de Dios, vemos que si usted coloca las letras del nombre de Dios en forma vertical, podemos ver casi la figura de un hombre, podemos ver la figura humana. Cuando hay alguien que quiere entrar por ahí, si lo dejan entrar, gracias. Entonces vemos Yod, Hei, Vav, Hei, y podemos ver entonces la figura humana solo del nombre de Dios. Miren, voy a ponerle una figura humana y usted casi que puede identificar cada letra y cuál es el área de cada letra. Es realmente impactante. Y cuando ponemos el nombre de Dios también en el tabernáculo, vemos un patrón, la cabeza donde está el lugar santísimo, luego vemos las extremidades, vemos el tronco y vemos las piernas donde está el altar del holocausto. Entonces ya con esto ya podemos ver que el sello de Dios está desde el inicio.
Pero vamos a iniciar entonces por la parte más baja y nos vamos a ir de la parte más baja hasta, vamos a terminar esta serie en la cabeza y usted se va a quedar con la cabeza impresionada de todo lo que Dios nos muestra a través del tabernáculo. De primero, si usted quería entrar con su ofrenda al tabernáculo, usted iba a encontrarse con una sola puerta, una sola entrada. Eran 2 mantos, pero era una sola entrada. ¿Por qué? Porque esto representa a Cristo. Cristo es la única, yo soy la puerta. No dijo soy una de las puertas. Yo soy la puerta y a través de para poder entrar a la presencia de Dios, solo podemos entrar a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre, al lugar santísimo, si no es a través mío. Cuando esta puerta, entonces, se abre, yo entro al atrio. ¿Qué va a significar el atrio? Va a significar los pies, las manos, o sea, piernas y brazos, las extremidades, y parte de la cadera y de los, se podría, las entrañas, digamos, las entrañas nuestras, los intestinos y todo eso. Esto es lo que vamos a ver. Primero son los pies. Y antes de entrar a este lugar, antes de entrar, nosotros debíamos entrar descalzos. Nadie podía entrar con zapatos. Se recuerda cuando el Señor llamó a Moisés, le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde pisas es santo. Entonces, por eso se le llama el santuario. Es un lugar apartado para Dios, es un lugar santo. La persona no podía entrar con zapatos, los que trabajaban en el templo no podían tener calzado, todos tenían que estar descalzos. Y lo primero que la persona veía atrás el tabernáculo, perdón, el lugar santo y el lugar santísimo, pero lo primero con lo que se topaba era con un altar de bronce, de fuego, de juicio. Cuando nosotros nos queremos acercar de vuelta a la presencia de Dios, lo primero que vamos a encontrar es que hay un juicio sobre nuestro caminar, sobre nuestro andar. Nuestro andar siempre va a ser puesto a juicio si nosotros decidimos entrar a la presencia de Dios. Por eso es que lo primero que la persona veía era el juicio. ¿Por qué? Porque nadie puede acercarse de primero a la presencia si no hay de primero un juicio o un sacrificio sustitutivo para ese juicio. Y sabemos que fue Jesús el que fue inmolado justo en ese altar de bronce. El bronce nos habla de juicio. Entonces, cuando entraban a este altar de bronce, lo primero que veían la persona, o que usted y yo vemos, es el altar de bronce y atrás una fuente. Y esto nos habla de purificación, el lugar donde se purificaban las entrañas de los animales, las patas, y vamos a poner también las manos y los pies, porque los sacerdotes debían de ser lavados antes de entrar al lugar santo, debían lavarse bien los pies, las manos, para purificarse antes de entrar a la presencia de Dios. Imagínense, tenían que manejar esta cantidad de animales, entonces era algo que ellos constantemente tenían que mantenerse purificados y limpios. Entonces dice Salmos 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ya desde aquí está la Biblia mostrándonos una analogía acerca de la fuente antes de entrar a su lugar santo. Pero la fuente también servía, esta área, para consagrar a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que iban a estar a cargo de poder entrar a la presencia. Pero mire qué lindo, porque también significa la revelación ya de la palabra, ya entendemos que necesitamos un sustituto y en ese momento cuando lo entendemos nosotros decidimos hacer público nuestro bautizo. Por eso el bautizo solamente es para personas que han entendido la salvación. Y aquí esto representa el bautizo para poder nosotros ingresar un poquito más adentro, pero también era la parte donde se consagraban a los sacerdotes y la palabra dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes ahora que tenemos acceso a la presencia de Dios. Y cuando se consagraba en ese lugar a los sacerdotes o a los levitas, se debían hacer varias cosas no las vamos a mencionar, pero una de las cosas que iba a marcar a este día de consagración, como se lo instruyeron a Moisés, es que la sangre debían
aplicarle sangre en el dedo pulgar, que tipifica la obra que ellos iban a hacer para santificar sus manos para la obra. Debían aplicar sangre en su dedo pulgar, en su dedo del pie, no sé si se llama pulgar también, en el dedo gordo del pie y en sus oídos, en su oído derecho. ¿Por qué? Para escuchar bien la voz de Dios. Entonces aquí es en donde el Señor nos consagra, cambia nuestro caminar, cambia nuestra forma de actuar y cambia también la forma en que nosotros escuchamos la voz de Dios. Entonces, una de las cosas curiosas de la fuente es de que nosotros somos 70% fuentes, somos 70% agua, ¿verdad? Si usted dice, ay, me engordé, no, es solamente, usted solo está hinchado. Tómese un diurético. Pero en este lugar, nosotros vamos a encontrar que también se va a lavar en este lugar los intestinos y los órganos de limpieza del animal, pero que también se relacionan con nuestros órganos, que son los indicados para mantener limpio nuestro cuerpo. Mire qué dice Éxodo 29. En el versículo 17, dice, cortarás el carnero en pedazos y lavará sus intestinos y sus piernas, no dice sus patas, dice sus piernas, y las pondrá sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Y aquí nosotros entendemos por qué a Jesús se le llamó el cordero inmolado, porque todo tenía que ser quemado. Pero habla acerca de los intestinos, de las piernas, del lavamiento de los pies, y eso se relaciona entonces también con nuestro cuerpo. Todas las áreas del atrio representan aquellos órganos que sirven para la limpieza de nuestro cuerpo. Está el hígado, está el apéndice, están los riñones, el vaso, el estómago, el colon, los intestinos, todo aquello que sirve para limpieza de nuestro cuerpo se encuentra en el atrio. Y lo hemos mencionado justo en los sacrificios que el Señor había pedido. Esto es interesantísimo, pero vea lo que aún más es interesante, lo que dice Levíticos. En Levítico 3, del 3 al 5, dice que cuando la ofrenda era un sacrificio de paz, nuestro sacrificio de paz fue el Señor Jesús. Dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Mire, aquí desde ya el Señor estaba dándonos una visión de todo esto iba a servir digamos, para manejar esas papas fritas que nosotros nos comemos de repente, para limpiar toda aquella grosura, pero la grosura de los animales era de olor grato al Señor. Era un olor fragante. Y cuando dice que sobre los ijares, mire, los ijares es el espacio entre la cadera y las costillas. Si usted agarra la cadera y las costillas, usted va a encontrar ahí los lomitos, los lomos. Pero ahí también vemos que cuando decía, pero ceñid los lomos de vuestro entendimiento, también nos está hablando de un entendimiento espiritual y de la voluntad que tuvo que ser quebrantada en Jacob, en usted y en mí, porque yo me levanto queriendo ser la mejor cristiana y de repente yo me pregunto yo por qué dije esa tontera. ¿Por qué? Porque yo hice esto, porque yo contesté así, porque yo le hablé así a esta persona, porque constantemente mi voluntad va a ir en contra del espíritu. La carne, recuérdense que la carne es carne y toda la vida, la carne no se transforma, la carne no se sujeta. La carne nada más o opera el espíritu o lo que esté más alimentado, la carne o el espíritu. Pero esto es lo que nos habla. Los ijares, ese espacio entre la cadera y las costillas. Y podemos entender que parte de esto también implica nuestras emociones, nuestras reacciones. Mire lo que dice Job 30, 27, dice, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Las entrañas tienen que ver también con nuestra parte emocional, pero carnal.
No sé si podemos verlo así, emociones que todavía no están sujetas, emociones que todavía están un poquito indomables. Por eso es que vemos que cuando tenemos emociones más allá de lo normal o emociones, porque las emociones son buenas, el Señor nos las dio, pero cuando tenemos emociones que están salidas, digamos, del contexto, vemos que se nos liga a las entrañas. Vemos enfermedades como colitis, como úlceras, gastritis, diarreas, intolerancias de alimentos, apendicitis, cirrosis. Cuando todo eso está desbalanceado, nosotros vemos que nuestras entrañas se agitan, nuestras entrañas de alguna forma llegan a ser afectadas. Y entonces aquí es donde quiero llegar con la historia de Jacob. Voy a encender el aire que es un poquito caliente aquí, pero la historia de Jacob dice que la cadera le fue dislocada, la cadera donde están los ijares, donde se conectan, digamos, los ijares con la parte de atrás de la espalda. Y entonces a partir de esa vez, a partir de ahí, dice que él empezó a cojear. Él empezó a caminar distinto. No muy recto, pero empezó a caminar distinto. Empezó a caminar de una forma en donde él se tuvo que apoyar en la palabra porque dice que él tuvo que usar bastón. Y eso es apoyarse en la palabra. Cuando Dios disloca nuestra cadera y nosotros no empezamos a caminar nuevamente como veníamos, como Jacob, sino que empezamos a caminar como Israel, que significa el que gobierna con Dios o el que pelea con Dios. Porque esa va a ser nuestra realidad. Esa va a ser nuestra realidad de todos los días. Y dice que él, desde que le toca la cadera, él empieza a caminar diferente. Pero aquí es donde está lo interesante. En la cadera es donde hay la mayor cantidad de médula ósea, o sea, nuestro ADN. Nuestro ADN se encuentra concentrado más en el área de la cadera. Así que yo le pregunto, ¿puede ser que el Señor de alguna forma llega a dislocarnos la cadera por alguna situación, alguna pérdida, algún desconsuelo, alguna situación en donde Dios nos disloca la cadera y que cambia automáticamente nuestro ADN? Donde cambia nuestro caminar, donde cambia lo que nosotros éramos y ahora somos de otra naturaleza. Dice que si la naturaleza del hombre no es cambiada, entonces nosotros siempre vamos a volver a nuestra naturaleza anterior, como lo hacen, digamos, si usted baña o pone a un gato en un charco de lodo y de tierra, el gato automáticamente va a salir corriendo y ¿qué va a hacer? Va a empezar a limpiarse, porque su naturaleza es estar limpio. Ahora, usted baña a un cerdo, le pone una moñita, lo aperfuma, ¿y qué hace el cerdo? Lo primero que va a hacer es ir a buscar el lodo, ese barrial, porque está dentro de su naturaleza. Entonces el Señor muchas veces tiene que cambiar nuestra naturaleza para que nosotros podamos entonces caminar de acuerdo a como Él quiere que nosotros caminemos. Y esto es lo impresionante. Mire lo que dice Cantares, cuando el esposo habla acerca de la esposa. Cantares 7:1 dice, los contornos de tus caderas son como joyas, como obra de excelente artífice. Cuando nosotros analizamos el ADN, y lo vamos a hacer ahorita, son realmente una joya, una obra de excelente artífice. El artífice no hace copias baratas, ni copias piratas. El artífice hace obras originales y entendemos entonces por qué dice que nosotros en el vientre de nuestra madre fuimos entretejidos como excelente obra de un artífice. Donde está nuestro ADN, venían todos esos códigos que nosotros necesitábamos para ser lo que nosotros somos. Mire qué interesante, porque esta noticia salió en el 2019, que a un hombre le hicieron trasplante de médula ósea porque tenía leucemia y luego 3 meses después él se dio cuenta que se le había cambiado el ADN por el ADN de su donador. O sea que eso es posible. Si es posible en lo físico con una mano humana, puede ser posible por una mano de Dios. Él fue el que nos creó, Él puede cambiar nuestro ADN.
digamos, hablando espiritualmente. Dice que este hombre, cuando se hizo sus exámenes, se dio cuenta de que a él se le cambió totalmente su ADN por el hombre, un alemán, con el que había intercambiado solo unos cuantos mensajes. Y yo me pregunto, ¿será que empezó a hablar alemán? ¿Se puso rubio? Yo no sé, pero la cosa es que no se va a poder saber a qué punto afectó su ADN y su descendencia, porque el hombre ya se había realizado una vasectomía. Entonces, no lo sabemos, pero me imagino que hay muchos casos como estos, en donde el ADN es cambiado. Entonces, imagínense cuánto más Dios lo puede hacer con nosotros. Pero entonces, cuando hablamos del ADN, que está incrustado en nosotros, que es el código de Dios para hacer lo que nosotros somos y que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el enemigo puede hacer y puede atacar de dos formas. Una es alterándolo, alterando el ADN o profanando el ADN. Ahora, yo le quiero explicar una cosa. En la médula ósea, yo lo tuve que apuntar porque, mire, yo no tengo experiencia médica y si hay algún médico que me va a estar escuchando, yo le pido perdón si yo dije algo en donde usted me dice, no, no fue así, pero yo traté de asegurarme que así era y lo estoy tratando de explicar en términos básicos de alguien que no conoce de medicina. La médula ósea contiene células madres que conforman la sangre y que se transforman en una de tres clases de células sanguíneas. Los glóbulos blancos que batallan infecciones, los rojos que llevan el oxígeno al cuerpo y plaquetas que ayudan a coagular la sangre. El ADN se encuentra en las células o en las plaquetas o en los glóbulos blancos. Ahí es donde se encuentra el ADN. Y el enemigo va a querer alterar y profanar. Vamos a verlo más adelante cuando ya lleguemos a la parte del lugar santísimo, lo vamos a ver cuando lleguemos al cerebro. Todas las cosas que el enemigo ha venido haciendo a lo largo de los años para profanar el templo o para alterar el ADN. Pero quiero hacer mención de algo porque la palabra profanar significa, se escribe K-J-A-L-A-L, halal, y significa contaminar, degradar, herir, cadáver, matar, moribundo o violar. O sea que profanar no necesariamente es matar, pero sí hacer a alguien moribundo. Lo puede hacer, viene de la raíz que significa estar enfermo, débil o desgastado. Las enfermedades sabemos que no son de Dios. Por eso es que el enemigo profana el templo con enfermedades, nos va debilitando, nos va violentando y va profanando lo que nosotros somos, que somos el templo de Dios. Sabemos que estamos en una naturaleza caída y hasta que nos presentemos delante de Dios nuestros cuerpos van a ser perfectos. Pero el enemigo trata de hacerlo esto a propósito, utilizando más allá de la degradación natural, no sé si me explico. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y lo dijimos desde el principio que esto es lo que él va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora, quiero que vean la última de la Organización Mundial de la Salud. Dice, es una locura woke, dice la Gaceta. Esta fue un comunicado en donde la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente son científicos, dice, el sexo no se limita a hombres y a mujeres. Esto lo acaban de reconocer. Dice, reconocer la diversidad sexual y de género y los conceptos de que la identidad de género existe en un continuo y que el sexo no se limita a hombres y a mujeres. Esto es profanar el templo. Es profanar porque se está asegurando algo que no es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego creó al hombre, varón y hembra los creó. Muy claro, esto es un ataque frontal al cuerpo. En esta noticia dice que en la última década se han aumentado el 4000% los jóvenes de 13 a 25 años que se identifican como trans en Estados Unidos y en Inglaterra. Disforia de género. Lo que tenemos es una pandemia de identidad. Es verdaderamente en la medida en que sacamos a Dios de la sociedad, el mundo empieza a perder esa identidad que solo da Dios tocándonos la cadera de alguna forma, ¿verdad? 4000% en la última década se ha aumentado.
Esto no es normal. Esto es un ataque al templo, un ataque frontal. Pero el Señor dijo que en los últimos tiempos, en los tiempos de antes de su venida, Él dijo, será como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, la palabra nos dice que hubo una alteración del ADN. No solo hubo una profanación del ADN, hubo una alteración del ADN. Mire lo que dice Génesis 6:4. Dice, los gigantes vivían en la tierra en esos días. Y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos. Cuando nosotros vemos la palabra que se está usando aquí de gigantes, ¿sabe? Conocemos a un gigante, conocemos a Goliat, ¿verdad? Fue uno de los héroes famosos, no dice que fueron grandes héroes, no, solo fueron famosos. Pues fueron famosos porque ¿quién no conoce de David y Goliat? Él era de la descendencia de los gigantes, pero la palabra gigante es la palabra nefilim. Y la palabra nefilim en hebreo es similar a la palabra que se utiliza para describir a gente que ha caído. Quiere decir que, según lo que han estudiado los teólogos, los nefilim fueron los ángeles que fueron lanzados con Satanás y que cayeron, fueron ángeles caídos. Eran gigantes, porque eran grandes, eran de diferente estatura, y ellos empezaron a tener relaciones, y aquí es donde creen que se contaminó el ADN, y aquí es donde Dios dijo, voy a traer el diluvio, y el Señor borra totalmente ese ADN, pero el Señor Jesús dijo, así va a ser como en los tiempos antes de mi venida, antes de mi regreso. Va a haber una alteración del ADN. Ahora, yo quiero con todo respeto abordar este tema. ¿Por qué? Porque dice la palabra que al final en Apocalipsis 18 va a haber una alteración del ADN o una profanación. Y habla de la caída de Babilonia, que va a ser el gobierno, que va a ser el sistema económico, político y espiritual del anticristo. Cuando cae Babilonia, la palabra dice que hubo una alteración del ADN. Vea lo que dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, los políticos, los grandes, los de mucha influencia, ¿verdad? Ya sabemos. Y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, todas. Aquí está hablando de todas las naciones bajo un mismo engaño. En ella se halló la sangre, ¿en dónde? En Babilonia. La sangre de los profetas. Parece que en la sangre está el ADN, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estamos hablando de que Babilonia va a ser la responsable de sangre de profetas, sangre de santos, pero muchos muertos en la tierra. Vamos entonces a ver qué significa hechicerías, donde dice por tus hechicerías. La palabra hechicerías, usted probablemente ya lo ha escuchado, esto ha sido redundante de lo que hemos hablado, es la palabra farmaquía, de donde viene la palabra farmacia o medicación, de donde viene la palabra también farmaqueus, que es poción mágica o droga, o fármacos, de donde viene, ¿verdad? La palabra fármaco significa medicina, pero realmente es hechicero, envenenador, droguista o mago. Por eso es que a Babilonia se le dice, con tus fármacos tú mataste mucha gente, por tus fármacos. Entonces, quiero primero presentarle a este hombre, el doctor Peter McCullough, y él es uno de los principales médicos del mundo especializados en el tratamiento del virus. Es internista, epidemiólogo, cardiólogo y profesor de medicina. Es presidente de la Sociedad Cardiorrenal, es redactor en jefe de 2 revistas médicas, incluyendo la revista de cardiología American Journal of Cardiology. O sea, este hombre no es cualquiera, no es cualquiera. Y este hombre en una entrevista reciente, quiero tocar esto muy delicadamente, porque lo que yo voy a hablar ahorita no es en un punto acusatorio, porque al final yo le voy a dar una esperanza maravillosa que nos da la palabra. Entonces aquí no es para acusar, ni para condenar, ni para asustar a nadie. Pero en una entrevista reciente que a él le hicieron en el canal Daystar, él llevaba los documentos de una universidad
de la Universidad de Lund en Malmö, Suecia. Y este estudio ha comprobado que esta foto de esta medicina que usted ve aquí ha demostrado que en una línea celular hepática se puede llegar a alterar el embrión, ya que su efecto incluye espermas y óvulos de padres inoculados en su ADN. Que esta medicina puede, específicamente la de esta marca, puede llegar a cambiar y se ha comprobado que ha introducido un ADN diferente en el genoma humano. Esto está comprobado por los estudios de Suecia, está comprobado por este doctor, pero hay algo lindo, porque hay muchas personas que tuvieron que tomar esta medicina o dejarse inocular por razones de trabajo, por razones de tener que proveer para su familia, por un viaje, por una emergencia, porque no recibían cuidado médico, por diferentes razones, diferentes razones. No estamos ahorita discutiendo el por qué se hizo, cada persona era libre de hacer lo que quisiera. Pero esta es una realidad que no podemos obviar. El hombre está tratando ya con el ADN del ser humano. Y el Señor nos lo advirtió. Antes, como en la época de Noé, el ADN iba a venir a ser afectado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante sin incluir esta medicina, sino muchas más cuando lleguemos a la parte del cerebro. Porque ¿por qué se desea atacar tanto el ADN? Recuerde que el Señor le dijo, tu simiente, tu esperma, tu linaje, tu especie, tu posteridad, tu genealogía, tu hijo, eso es lo que significa simiente. Tu simiente es la que yo voy a usar para poder bendecir a las naciones. Entendemos por qué el enemigo quiere profanar o quiere atacar directamente el templo de Dios. Y mire lo que dice Corintios acerca del que quiera hacerlo. ¿O acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, quiere decir que sí se puede. Sí se puede destruir el templo de Dios. Dice, Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí no está hablando de un templo allá en Jerusalén, está hablando del cuerpo humano y él dijo, si alguno lo destruye porque es capaz de hacerlo, existe la capacidad para poder venir a desbaratar el ADN, Dios lo destruirá a él porque vosotros, templo de Dios, sois el cual santo es. ¿Ven por qué la batalla? ¿Ven por qué la razón de por qué toda esta guerra que es espiritual? Pero ¿por qué seguimos? Entonces, y con esto ya, miren, nos quedan unos 6 minutos. ¿Por qué se desea atacar el ADN? Mire, el ADN lleva más reflejo del nombre de Dios de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Cada persona tiene 22 pares de autosomas y un par más de cromosomas, que son los que nos dan, digamos, la identidad sexual que determinan el sexo del individuo. Cada uno de nosotros tenemos 22 pares de esos cromosomas, ¿ok? Aparte, un par más que nos va a dar la identidad sexual. Vea qué lindo, el masculino tiene un XY de más y el femenino XX, así es como nosotros sabemos si es hombre, si es varón o si es mujer. 22 pares de cromosomas. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Cuando usted compara los cromosomas y el alfabeto hebreo, las palabras parecieran tener como la misma escritura al alfabeto hebreo. Los cromosomas parecieran, ¿verdad? Véalo de cerca y uno pareciera como que los cromosomas están escritos como en hebreo. Algo interesante porque vamos a ver también un patrón más adelante del número 22. Pero dentro del ADN hay algo interesante y esto probablemente usted también ya lo ha visto. El ADN contiene puentes de sulfuro que hacen que las hélices helicoidales, que son de esas líneas que usted ve, esos colochos por ahí, estoy tratando de hablarle a los que no entendemos medicina, el ADN hace que esas hélices no se abran y tengan vida. Los 4 ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Parecen como nombres africanos. Y dice, se encuentran en los puentes en un patrón de cada 10 ácidos
cada 5 ácidos, cada 6 ácidos y cada 5 ácidos. Ese patrón exacto no se mueve, no se cambia, no se muta. Cuando tomamos el número 10, 5, 6, 5 nos da el número 26. Justo el valor numérico para el nombre de Dios. Yod, Hei, Vav, Hei, 10, 5, 6, 5 iguala al número 26. En nuestro ADN, en las células más pequeñas, aparece incrustado el nombre de Dios. Y hay otro que también probablemente usted ya lo escuchó, que se llama la laminina. Y la laminina constituye una familia de macromoléculas, o sea, son todavía más pequeños dentro del ADN, que desempeñan un importante papel en el desarrollo y diferenciación celular, perdón. Son capaces tanto de estimular la adhesión, o sea, son como un pegamento, y la migración celular como de influir en la expresión genética. La expresión genética. Cuando usted agarra la laminina y la ve abajo de un microscopio, esta es la foto de una laminina, la cruz. La cruz pareciera la cruz de Cristo. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, subsisten, la palabra subsisten es el papel de la laminina. Es lo que hace la laminina, que es fijar juntos o mantener unidas las células para que las células no anden revoloteando por todos lados. Es lo que mantiene pegado al universo, es la laminina. Y dentro de la laminina, el reflejo de Cristo. No me diga que eso no es la cosa más hermosa. Y si usted veía desde afuera, ya con las tribus colocadas como se debían de colocar alrededor del santuario, alrededor del tabernáculo que está justo en el centro, con un dron usted hubiera visto justo la forma de una cruz. El Señor, desde la célula más pequeña hasta lo más macro del universo, Él ha estampado su sello, Él ha estampado su ADN en nosotros y en toda su creación. Entonces, por eso entendemos esta buena noticia. No importa que haya sido por alguna medicina que nuestro ADN pueda ser alterado, o haya sido un ADN, porque dice que nosotros nuestra herencia pecaminosa la recibimos de nuestros padres. Está hablando de maldiciones. Hay una buena noticia, dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, viva. Es viva porque tiene efecto, porque es efectiva. Y dice, es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando está hablando de tuétanos, literalmente está hablando de su médula ósea, donde se encuentra su ADN. Yo no sé si usted está pensando, yo pude haber tomado una medicina, yo pude haber recibido una herencia pecaminosa de parte de mis padres. En mi genealogía hay demasiado cáncer, hay alcoholismo, hay incesto, hay divorcio. Yo no sé qué puede haber en su ADN, ya sea provocado o ya sea por herencia. Pero el Señor dice que su palabra penetra hasta partir todo lo que Él no ha diseñado. Esto es lo hermoso. Porque no importando si nosotros quizá pudimos haber sido engañados y nos hicieron tomar una medicina, que nos estamos dando cuenta que no solo produce eso, produce afecciones de corazón, aumenta todas las enfermedades degenerativas como la de las manos, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita, se me fue de la mente, pero todas esas enfermedades, las reumatoides, todas esas enfermedades que se han venido a incrementar con las últimas medicinas que nos han casi mandado a tomar. El Señor dice, yo puedo llegar hasta ahí, yo puedo cambiar nuevamente tu ADN, porque la palabra dice que nosotros en Primera de Pedro, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu,
habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido, pues habéis renacido, dice el 25, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que con esto hoy terminamos. La próxima enseñanza va a ser acerca del lugar santo. Yo le pido que no se lo vaya a perder porque es maravilloso cuando nos adentremos en ese lugar y vayamos revelando cada una de las áreas de nuestro cuerpo. Pero yo quiero orar por el ADN de cada uno de nosotros, para que Dios restaure lo que tenga que restaurar, ya sea por la razón que sea. Señor, yo quiero orar en este momento por el ADN de cada una de las personas, Señor, que están escuchando. Yo te pido, Señor, que tú quites todo temor, Señor, y que tú vengas tocando hasta las fibras más pequeñas de su ser y tú vengas componiendo y restaurando, porque tú, Señor, tu personalidad es de restauración y no de mal, para darnos futuro, para darnos esperanza. Y yo oro, Señor, y le hablo a las células de cada uno de nosotros, de nuestro cuerpo, Señor, para que todo aquello que ha sido implantado, que no es de ti, que no era de ti, Señor, pueda venir, Señor, nuevamente a regresar a esa forma y a ese diseño original con el cual tú lo diseñaste. Señor, bendecimos a cada una de las personas que hoy nos están escuchando. Te damos gracias porque hemos sido formados de acuerdo a un diseño perfecto, de acuerdo a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.